Esperamos un minuto, Jessy, para ver. Sí, yo creo que sí, esperamos Vayan unos minutos. entrando. Buenos días a los que han entrado. Se meten. Buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Agradeciéndoles siempre por su asistencia a los webinars que presenta el Grupo Mont. En esta oportunidad vamos a ver, analizar el tema de Doing Business, cómo instalarse en Perú, cómo hacer negocios en Perú. Esta oportunidad nos acompaña la doctora Jessica Ábalos y conmigo Donald Chirinos. Para cualquier consulta las dejamos para el final. Y en caso no nos alcance el tiempo, por favor van a tener nuestros correos para cualquier cosa enviárnoslo y poder absorber las dudas que tengan ustedes. La siguiente, por favor. Queremos dar de repente inicio con unas proyecciones que hemos sacado de algún material que se va circulando acá en Perú acerca de inflación, cómo va evolucionando la inflación. Como podemos ver, Perú tiene una de las más bajas inflaciones. La tasa de política monetaria también, de repente eso lo sacamos de una exposición del BCI, del Banco Chileno. Siguiente, Jessica. También, nuevamente, las presiones inflacionarias, cómo van al alza, ¿no? Pero Perú siempre se mantiene con una inflación baja, ¿no? Ahí al costado derecho podemos ver en una proyección en marzo de 2022 cómo estamos proyectándose esa variación de inflación de los últimos 12 meses, en la cual Perú, luego de Bolivia y de Ecuador, es el tercer país con inflación baja. Continúa, Jessica, por favor. Esta es la actividad económica mensual. Como vemos, Perú tuvo una ligera baja, acá en la línea amarilla, perdón, celeste esta, y de allí ha comenzado a subir con un repunte más o menos fuerte, ¿no? Acá se puede apreciar mejor cómo el PBI o el PIB, como le conocen en los distintos países, ha ido subiendo, ¿no? Perú tuvo una gran caída en el 2020 a raíz de la cuarentena, pero en el 2021 ya recuperó y ha superado a casi todos, ¿no? Con un porcentaje de aproximadamente un 40% en la variación del PBI. Eso nos da una idea de cómo luego de COVID, Perú poco a poco ha ido retomando la senda de crecimiento que veníamos ya teniendo desde hace un buen tiempo. La siguiente. Esto es el tipo de cambio de distintas monedas, ¿no? Como vemos, Perú es bastante estable en esto, no baja mucho ni sube tampoco demasiado. Fluctúa, siempre ha sido así en Perú, fluctuante, está entre
3,6, 3,7, 3,8, eso es lo que normalmente varía. Incluso ahorita ya estamos en 3,8 aproximadamente ya un tiempo, ¿no? Entonces se va manteniendo en el tiempo. Siguiente, por favor. Esto es algunas proyecciones del BCR, del Banco Central de Reserva del Perú, respecto del Producto Bruto Acumulado al cuarto trimestre en el 2021, ¿no? Vemos cómo Perú ha ido creciendo, ¿no? En el PBI, siempre de manera ascendente, y esto es la composición del PBI, donde podemos ver que el 50% está básicamente en lo que es minería y hidrocarburos, diría yo. De ahí tenemos un poco de construcción, de comercio, etcétera. Siguiente, por favor. Esta parte, hemos dividido la presentación en dos. Una primera parte acerca del aspecto societario, de cómo se crea, cómo se constituye, los tipos societarios que existen, a cargo de la doctora Jessica Ábalos, y la segunda parte en la que retomaré yo es el tema del impuesto del sistema tributario peruano y un poco de convenios para evitar la doble imposición que siempre es bueno tomar en consideración. Dejo en este momento a la doctora Jessica Ábalos para que prosiga con su exposición, la parte que le corresponde. Gracias, Donald. Buenos días con todos. Gracias por participar en este webinar. El tema que me toca exponer es sobre cómo crear una empresa aquí en Perú. Vamos a empezar con el tema de las formas societarias. Aquí yo he elegido 3 formas societarias que son las más importantes y están regidas por la Ley General de Sociedades, la 26887. Tenemos las sociedades anónimas, las sociedades anónimas cerradas y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la SRL. Con respecto a la sociedad anónima, debemos de tener 2 socios como mínimo, es una responsabilidad limitada, tiene como órganos a la Junta General de Accionistas, al directorio y al gerente general. En la sociedad anónima cerrada, igual es de 2 a 20 accionistas, su responsabilidad es limitada y tiene como órganos a la Junta General de Accionistas, al gerente general, y aquí puede optarse tener directorio o no. En la SRL, igual, 2 a 20 socios, se entregan participaciones, igual también tienen la responsabilidad limitada, ¿ya? Eso es más usado para empresas familiares, y también tiene como órganos a la Junta General de Participacionistas y al gerente general. Con respecto a empresas individuales, esta no está dentro de la Ley General de Sociedades, tiene su propia ley que viene a ser la 21621, en la cual aquí sí es un solo dueño, un solo socio o titular como lo llaman, su responsabilidad es limitada y tiene como órganos al titular, o sea, al dueño, al gerente general. Aquí también el capital social es en efectivo y en activos. ¿Cómo constituir o cuáles son los pasos para constituir una sociedad? Primero, lo que se tiene que hacer es una elaboración de minuta. La elaboración de la minuta es un borrador de la escritura pública que se tiene que presentar ante la notaría. ¿Qué debe de contener esta minuta? Se consigna la denominación o razón social, no es inscribible, o sea, no te inscribe registros públicos que adopte una denominación completa o abreviada a una razón social igual a la de otra ya preexistente en el índice de registros públicos. Es por ello que cuando uno se constituye la empresa, previamente se tiene que hacer una reserva preferencial registral. Esta salvaguarda una denominación completa y en caso de ser solicitada, su denominación abreviada o una razón social durante el proceso de constitución de una sociedad o de modificación de pacto social. El plazo de vigencia de la reserva es de 30 días naturales. ¿Qué pasa? En otros países, por ejemplo, yo puedo optar una denominación, por decir, MONT. MONT puede existir en otros países, pero la diferencia es que tiene diferente número de identificación. Aquí en Perú no puedo optar una igual o parecida o la que ya existe en el registros públicos a nivel nacional. Por ello que se recomienda hacer una reserva preferencial. En cuanto a los socios pueden ser personas naturales o jurídicas.
pueden ser nacionales o extranjeras. Este punto es muy importante recalcar porque cada vez que van a la oficina, van al estudio, siempre dicen, ¿necesito a un peruano para constituir la empresa? No. No se requiere contar con un socio peruano para constituir una sociedad. La duración. Hay plazo determinado o indeterminado, pero en la práctica siempre se usa el indeterminado, ¿no? El objeto social debe de estar indicado en el estatuto también. Y este es un tema también muy importante en la que se indica que no se inscribirá el pacto social ni sus modificaciones cuando el objeto social o parte del mismo contenga expresiones genéricas que no identifique inequívocamente. Por ejemplo, cuando el objeto principal, o sea, se consigna comercialización, compra y venta de bienes muebles. O sea, es una expresión muy genérica. Lo que se tiene que hacer es mucho más específico. Por ejemplo, ¿no? Comercialización, compra-venta de aceites para auto, ¿no? Por decirlo. O sea, se tiene que determinar el objeto. En cuanto al capital social, el aporte del capital puede ser en efectivo o en bienes muebles. Los bienes pueden ser, perdón, muebles e inmuebles. El monto del capital social tiene que ser expresado en moneda nacional. Si el aporte del capital se realiza en moneda extranjera, se hace la conversión al tipo de cambio del diario oficial del peruano. La Ley General de Sociedades no especifica monto mínimo ni máximo para poder constituir la empresa. Solamente se precisa que debe pagar un mínimo el 25%. Es decir, suscribo 100% y se paga un 25%. En cuanto a ese 75% restante, la ley no determina un plazo para poder cancelar íntegramente ese capital. Hay casos especiales en los cuales sí se recomienda que capital esté suscrito y pagado al 100%, como por ejemplo los que se dedican a ser contratistas mineros, ¿no? Aquí sí el capital me exige que esté suscrito y pagado en unas 100 UITs, son unidades impositivas tributarias, que eso equivalen a 460,000 soles y su equivalente en dólares es aproximado 119,356. A las empresas también que se dedican a la intermediación laboral, sí exigen también que esté el monto suscrito y pagado y debe de tener 45 UITs de capital, que equivalen a aproximadamente 207 soles y su equivalente en dólares 53,710 aproximadamente, ¿no? Los órganos de la sociedad, como ya les comenté, viene a ser la Junta General de Accionistas, el directorio y el gerente general. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y está conformado por todos los socios. El directorio viene a ser el órgano colegiado elegido por la Junta General de Accionistas. Tiene como número de directores, no puede ser menos de 3, ¿no? El cargo de director es personal y recae sobre las personas naturales. Pueden ser nacionales o extranjeras. Este punto es importante, ya que de acuerdo al decreto legislativo 1422, el directorio debe de sesionar y evaluar si las estrategias o las estructuras tributarias de la compañía son fiscalmente adecuadas y lícitas, para lo cual deberá de verificarse que no se encuentre en un supuesto de elusión fiscal. Facultad indelegable del directorio, ¿no? Los miembros del directorio son responsables solidarios en caso que se determine esa elusión tributaria. En cuanto al gerente general, puede ser una persona natural o jurídica. La ley no prohíbe que el gerente general pueda ser un extranjero con pasaporte. Asume responsabilidad civil y penal. El segundo punto es la elaboración de la escritura pública que se hace ante la notaría. Se lleva la minuta o el borrador de la escritura pública a la notaría, en la cual debe de contener los siguientes requisitos que te exige el notario. Esa minuta tiene que ser firmada por un abogado colegiado, se tiene que adjuntar las copias de los documentos de identidad de los socios, te exige también la reserva de nombre para no caer en una futura observación y que se tenga que volver a hacer otra escritura pública de aclaración. El voucher de pago de capital otorgado por la entidad bancaria o la declaración jurada por el gerente general en caso de que el aporte sea en bienes. Este punto es importante recalcar porque es
hay un formulario de declaración de beneficiario final que entró en el año 2019, precisamente en enero, el 8 de enero del 2019. ¿No? En la cual el notario me exige que debe de ser presentado por aquella persona natural que directa o indirectamente posee como mínimo el 10% del capital de la empresa a constituirse. Si los socios de la empresa a constituirse son personas jurídicas, se tendrá que abrir la malla accionariada hasta llegar a la persona natural que posee como mínimo el 10% de participación del capital de la empresa a constituirse. Este formulario debe de estar legalizado ante notaría. Y de venir del extranjero, tiene que venir debidamente apostillado. La inscripción en registros públicos, ese trámite lo realiza el notario. La documentación o los partes notariales se presentan hoy en día a través del SIT SUNAR, esto por motivo del COVID, ¿no? Una vez inscrita, SUNAR, que es el registros públicos, la entidad que inscribe todas las empresas, envía al notario un correo donde se podrá acceder a los enlaces para visualizar la inscripción, los asientos de inscripción y la anotación de inscripción. Ahora, una vez inscrita ya la empresa, lo que corresponde hacer es sacar el registro único de contribuyente ante la SUNAT. Una vez inscrita la sociedad, el gerente general va a la SUNAT a poder solicitar esta ficha RUC. Y la segunda opción, también por motivo del COVID, se realizó a través de manera virtual, a través de la mesa de partes. ¿No? Esto se otorga de 2 a 3 días. ¿Qué te pide la SUNAT? Te pide que un formulario, hay que solicitar unas copias literales, ¿no? En la cual se presenta vía web y el día siguiente de haber presentado esta documentación, un funcionario de la SUNAT llama al representante legal para poder validar los datos, ¿no? Y después hay que crear los usuarios y las contraseñas a través de la página web de la SUNAT. Este es un pequeño cuadro en la cual se hace la estructura de la creación de la sociedad, ¿no? Ahí se aprecia en la minuta que debe de contener el objeto social, los socios, el tipo societario, después se apertura la cuenta en formación, se realizan los trámites notariales, se escritura y se inscribe en registros públicos y después se obtiene la ficha RUC y la clave solante SUNAT. Plazos para constituir una sociedad. Aquí va a depender mucho de la nacionalidad de los socios fundadores. Si los socios fundadores son nacionales, aproximadamente la empresa debe de inscribirse en 15 días hábiles aproximadamente. Si los socios fundadores son extranjeros, es un aproximado de 45 a 50 días, esto en razón de si los accionistas son personas jurídicas, previamente se tiene que inscribir la empresa al registro de mandatos de la sección de personas jurídicas extranjeras. Y en el caso que el socio fundador sea persona natural y no va a venir a Perú a firmar la escritura pública, pues tendrá que mandar una escritura pública de poder para que su apoderado aquí en Perú pueda suscribir la minuta para formalizar la empresa, ¿no? La constitución de la empresa. Este punto es importante también recalcar acerca de la creación de las sucursales en el Perú. La sucursal en el Perú de una sociedad extranjera tiene las siguientes características. Primero, que carece de personería jurídica independiente a su principal. Claro, o sea, la sucursal viene a ser un bracito de la empresa madre. Está dotada de representante legal, goza de autonomía de gestión en actividades que la matriz le asigna. Se establece en el Perú por escritura pública y tiene que inscribirse en el registro de personas jurídicas y por lo menos debe de contener el certificado de vigencia de que la empresa existe, el certificado de la representación legal que está vigente, la escritura pública de constitución de la sociedad, el acuerdo de establecer una sucursal en el Perú, entre otros documentos que te exige el registrador para poder crearse como una sucursal.
he hecho un cuadrito en la cual se hace una diferencia entre lo que es una filial y una sucursal. En cuanto a la filial, esta tiene personería jurídica, la sucursal la carece. La filial responde por sus obligaciones con su patrimonio. Sin embargo, la sucursal responde, la sociedad principal, o sea, la sociedad madre, responde por las obligaciones de la sucursal. Este punto sí es importante, porque ahí sí se recomienda presentarse en licitaciones con el Estado, pero es evaluado caso por caso también, ¿no? La creación de las sociedades, hecho resumen, en el ámbito legal tenemos que hacer la minuta de constitución, la escritura pública y la inscripción en registros públicos. En el ámbito tributario hay que sacar o solicitar la ficha RUT ante la SUNAT, hay que comprar los libros legales, los libros electrónicos hoy en día son electrónicos. Hay un aspecto laboral porque hay que incorporar a la planilla a los trabajadores. El aspecto municipal, hay que tener una licencia municipal de funcionamiento. Los avisos publicitarios son opcionales. Otros temas especiales tenemos, por ejemplo, trámites especiales dependiendo del tipo de negocio en la cual va a realizar la entidad, ¿no? Correspondiente, por ejemplo, tenemos Micentur, Digesa, Digemit, Minedo, Minen. Otros complementarios es inscribir la marca ante Indecopi, inscribirse ante el RNP si es que va a licitar con el Estado, y las inscripciones en el registro de empresas contratistas mineras. Ahora le doy pase a Donald para que pueda continuar con los aspectos tributarios. Tu audio, Donald. Gracias, Jessica. Entonces, para los temas tributarios, básicamente este es un esquema de cómo es el sistema tributario peruano. Dos impuestos principalmente. Tenemos el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, IGB, que le denominamos nosotros y que en otros países se le denomina IVA. En el impuesto a la renta, como referencia, la tasa del régimen general es del 29,5%. Y la tasa sobre los dividendos que distribuye a una empresa peruana a sus accionistas es del 5%. En cuanto al... Esto posteriormente lo vamos a hacer más detallado. En cuanto al IGB, o IVA en el caso de otros países, el mismo se aplica sobre las prestaciones de servicio, venta de bienes, importación de bienes, y la tasa del impuesto es del 18%. Siguiente, por favor. Entonces, el IGB se va a aplicar sobre los 5 supuestos que señala la norma, los primeros artículos de la ley, que menciona, se aplica sobre venta de bienes muebles, en la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, en la primera venta de inmuebles por constructor y en la importación de bienes. Yo creo que lo que más nos va a interesar en nuestro caso va a ser la importación de bienes, ¿no? Todos los bienes cuando se importan pagan una tasa en aduanas del 18%, como parte del IGB que se tiene que pagar por importación, además de los aranceles que se los calculan ahí mismo en la aduana. En cuanto a la venta de bienes muebles en el país, también la venta habitual de bienes muebles en una empresa que habla y se dedica a la venta de bienes va a estar también con un impuesto del 18%. Y acá es donde quiero de repente hacer un mayor análisis, es en la prestación o utilización de servicios. La prestación de servicios básicamente estamos pensando en aquella empresa o persona jurídica que le presta servicios a otra empresa. Esa es una prestación de servicios interna, de Perú a Perú, como le decimos nosotros. Tiene una tasa del 18%, a diferencia de Chile, que donde de repente los servicios intelectuales están exonerados o exentos. En Perú sí están grabados, ¿no? Y un tema importante es el tema de la utilización de servicios en el país. La utilización de servicios en el país, para decirlo de repente de manera simple o más entendible, se trata de lo que denominamos nosotros importación de servicios, ¿no? En el caso de importar servicios, es decir, de una empresa, por ejemplo, chilena, que presta servicios a una empresa peruana, esa importación de servicios o esa utilización de servicios, como lo denomina la norma peruana, está grabada con IGB. Es decir, que cuando una empresa peruana recibe una factura del exterior,
al igual que como si importara bienes, como importa servicios, tiene que pagar un IGB por eso, un IGB que después se va a usar como crédito. El siguiente. Entonces, la tasa del impuesto, 18%, ya lo habíamos hablado, periodicidad mensual, esto quiere decir que enero se presenta y se paga en febrero, febrero en marzo, marzo en abril, de acuerdo al último dígito del RUC. La Administración Tributaria todos los años saca unos calendarios de presentación máxima, de fecha de presentación máxima, para que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos. ¿Ya? En ese caso, por eso decía, el IGB es periodo mensual, enero en febrero, febrero en marzo y así sucesivamente. ¿No? El crédito fiscal básicamente está reflejado en las facturas de compra, ¿no? En las facturas que a su vez mis proveedores me van a dar, si fueran proveedores del Perú, facturas de compra, o si he importado bienes, en los pagos del IGB que hago ante aduanas. Ese es mi crédito fiscal, también producto de las importaciones. Y en el caso específico de la utilización de servicios, de importación de servicios, como le denominamos nosotros, cuando viene una factura del exterior, el contribuyente peruano paga, y eso que paga es su crédito fiscal para futuro. Paga y luego deduce. Entonces, eso es lo que sirve para el tema de la utilización. Siguiente. Esto es lo que yo mencionaba, el caso especial de la importación de servicios, ¿no? En este caso, reiteramos por tema de que a veces entendemos que a veces no es fácil de comprender, pero es una vez que uno ya lo ha interiorizado, ya esto es básicamente un mecanismo que todos los meses repites, ¿no? El cliente peruano está obligado al pago del IGB de la factura de su proveedor de servicios, que se entiende desde el exterior. Lo pagado por el cliente peruano lo va a utilizar como un crédito fiscal contra el IVA de sus propias ventas, ¿no? Contra el IGB de sus propias ventas. Al proveedor de Chile, en el caso de mi ejemplo, no le va a afectar esto, porque no es una retención, es un dinero que paga de su bolsillo su cliente peruano. No le afecta, no retiene por IVA o por IGB, no retiene el cliente peruano. Una cosa importante, hablando de importación, pero básicamente importación de bienes, ahora me voy a ese caso en específico, es que al momento de importar bienes, en Perú existe la figura de la percepción, que implica una especie de adelanto del pago del IGB. El legislador ha presumido que todo aquel que importa bienes es porque los va a vender, y en ese sentido le pide que haga el pago de la percepción como un adelanto de futuro IGB que va a pagar, y te dice la norma, pagas el IGB al momento de importar, el IVA al momento de importar, de pasar por aduanas, además de los aranceles que hubiera, y pagas además la percepción. La percepción, que si se trata de la primera importación, tiene una tasa del 10%, pero si se trata de una segunda importación de ese mismo contribuyente peruano, segunda o siguientes, la tasa baja al 3,5%. Por eso es que la recomendación que siempre hacemos a nuestros clientes que van a dedicarse de repente a importar bienes es que cuando hagan una importación, y va a ser la primera, de repente la hagan por un monto bajo, para que la percepción no le afecte demasiado. Y la siguiente sí, ya normal, porque siempre van a ser 3,5. Ahora, la percepción como tal se usa, lo que he pagado como percepción al momento de importar un bien, lo voy a usar como, me sirve para hacerlo, para pagar IGBs futuros o impuestos a la renta también. Entonces, no se va a perder. Ese pago adicional de la percepción de 10 o del 3,5, dependiendo si es la primera o segunda o más importaciones, no se pierde. Se usa como crédito. Se sirve para pagar los impuestos. Por tanto, es como le decíamos, una especie de adelanto, ¿no? Pero no se va a perder, por si acaso. Como segundo gran impuesto vamos a tener el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta, que hemos preferido hacer aquí una especie de esquema de cómo, a la mano derecha, de cómo es que se calcula el mismo, ¿no? Tenemos ingresos brutos a los cuales le voy a deducir el costo computable, de ahí voy a obtener una renta bruta a la cual le voy a deducir los gastos, le voy a adicionar otros ingresos, obtengo una renta neta, voy a tener adiciones y deducciones, las pérdidas compensables si es que hubieran de ejercicios anteriores,
y eso me va a dar una renta neta imponible, pues una renta neta imponible o una pérdida en caso de que mis gastos sean mayores que mis ingresos, ¿no? Y de ahí tengo un impuesto resultante, obviamente que si tengo pérdida no voy a tener un impuesto resultante. De ahí voy a disminuir los créditos que tenga del impuesto resultante anual, los créditos que básicamente están constituidos por los pagos mensuales que hacemos, porque cada mes se tiene que pagar, así como en Chile, el PPM que le denominan en Chile, en Perú se denomina los pagos a cuenta de renta, que van conjuntamente con el pago del IVA o del IGB mensual. En la misma declaración se hace el pago del IGB y eso, llegado el fin, la declaración jurada anual, calculas el impuesto a la renta anual y de eso deduces la sumatoria de todos tus pagos a cuenta mensuales y con eso tienes el saldo por regularizar, si es que falta aún pagar una parte, o el saldo a favor, si es que tus pagos mensuales, tus pagos a cuenta de renta, exceden el cálculo del impuesto a la renta anual. Y si tengo un saldo a favor, tengo dos opciones. O pido la devolución o puedo usarlo para aplicarlo contra futuros pagos a cuenta de renta luego de la presentación de la declaración jurada anual. Porque como en la anual se calcula y se obtiene el saldo a favor, entonces a partir de las siguientes declaraciones, después de que he presentado el anual, que normalmente ocurre entre fines de marzo o comienzo de abril, puedo aplicar mi saldo a favor que resultó, si es que lo tuviera. Entonces, la renta empresarial como tal, que en Perú le denominamos renta de tercera categoría, básicamente está relacionada con todas las rentas de la empresa. Una empresa tributa sobre todas las rentas que obtenga, sobre todos los ingresos que obtenga. Como tenemos un principio del devengado, es para los casos de renta empresarial, ¿no? La tasa, 29,5, reitero, el pago a cuenta o el PPM es 1,5 mensual en caso del primer año, y en los siguientes años se hace una operación para obtener un coeficiente, el cual es el que se aplica mensual a los ingresos y sobre eso se va a pagar, ¿no? Los dividendos, que es lo que muchas veces nos preguntan, reitero, tiene una tasa del 5, y la pregunta es ¿cuándo se pagan? Bueno, los dividendos se pagan al momento, se hace primero, hay que establecer que se hace vía una retención que hace la empresa. La empresa, luego de la Junta General de Accionistas que decide el reparto de dividendos, la empresa paga a cada dividendo, pero hace a cada socio su dividendo correspondiente, pero hace una retención del 5. ¿Ya? Es ella la que hace la retención y a su vez la declara a la administración. Hay un caso, y solamente ocurre cuando se ha pagado de manera efectiva este dividendo. No, si no se reparte dividendos, entonces no hay que pagar el impuesto a la renta sobre los dividendos, el 5%. Solo hay un caso específico en el cual la norma peruana señala que a pesar que no se haya distribuido el dividendo o remesado el dividendo, de todas maneras se tiene que tributar el 5%, y es el caso de las sucursales, ¿no? En el caso de las sucursales, la norma peruana establece que cuando se presenta la declaración jurada anual de la sucursal, en ese mismo instante, luego que paga el 29,5 de su utilidad a la sucursal, tiene que también pagar el 5% como si hubiera remesado la utilidad a su matriz. Ese es un supuesto específico para el caso que mencionábamos de las sucursales. Siguiente, por favor. Entonces, para efectos del impuesto a la renta, los contribuyentes domiciliados tributan sobre renta de fuente mundial. Es decir, un peruano o una empresa peruana va a tributar por todas las rentas que obtenga de ventas internas, de ventas al exterior, etc. Es renta de fuente mundial. Siempre y cuando se trate de empresas o personas naturales que sean domiciliadas en Perú. Domiciliadas, ojo, estoy diferenciando. Una cosa es domiciliada y otra cosa es que sea nacional. No estoy hablando de nacionalidad, estoy hablando de domiciliada. En Perú, que normalmente es aquella persona que pasa de los 183 días de permanencia en territorio peruano, ¿no? Entonces, y en el caso de los no domiciliados, aquel que no es no domiciliado, pero genera una renta de fuente peruana, por ejemplo, una empresa chilena que manda a trabajadores al Perú a desarrollar algún servicio que le ha contratado a un cliente peruano,
esa empresa chilena está generando una renta de fuente peruana, y en ese caso, la norma peruana señala que en el caso de los no domiciliados que generen una renta de fuente peruana, solo deben de tributar sobre esa renta de fuente peruana, ya no sobre renta de fuente mundial, como por ejemplo podría ser una empresa que reside en Perú, ¿no? El ejercicio gravable es del 1 de enero al 31 de diciembre, y estas son las categorías, ¿no? Las rentas de capital, que por ejemplo están relacionadas, son las rentas de primera y de segunda, relacionadas con alquiler, venta de acciones, etcétera. Las rentas empresariales, que son las rentas de tercera categoría, como le denominamos en Perú, y las rentas del trabajo, que son las rentas de cuarta, trabajador independiente, que emite recibo por honorario o boleta por honorario en el caso de Chile, por ejemplo, y la renta de quinta categoría, que se trata de aquellos trabajadores que se encuentran en una planilla. En esos casos, ambas se consideran como renta. Retrocede un ratito, por favor, Jessica. Entonces, esa se considera así. Y luego tenemos la renta de fuente extranjera, que para el caso de los domiciliados es lo que les interesa, ¿no? Como el domiciliado tributa sobre renta de fuente mundial, entonces un domiciliado va a tener rentas de fuente peruana y va a tener rentas de fuente extranjera, ¿no? En ambos casos, un domiciliado que tenga renta de fuente peruana y renta de fuente extranjera tributa por el total de dichas rentas. Gracias, ahora sí. Siguiente. Un tema también que nos parece importante de comentar es la figura de la depreciación, ¿no? Porque muchas veces tenemos empresas que han venido y de repente tienen algún edificio, adquieren algún vehículo, maquinarias y equipos, etcétera, que pueden de alguna manera buscar la depreciación. Bueno, estas son las depreciaciones que como figuran en la tabla también de la ley del impuesto a la renta. En el caso de edificios y construcciones tenemos que es por 20 años al 5%, ¿no? Estos son los máximos, ¿ah? Ojo, es una tasa de depreciación máxima la que puede ocurrir. Puede ser menor, va a depender de cada contribuyente, pero una vez que cojas una tasa de depreciación ya no la puedes variar, ¿no? En el caso de vehículo de transporte máximo de hasta 20%, o sea, en 5 años puedes depreciar un vehículo. Maquinarias y equipos tienen un máximo de 10, o sea, en 10 años como máximo podrías depreciarlo. Los equipos de procesamiento de datos tienen una tasa mayor, tienen una tasa de 25, quiere decir que en 4 años puedes depreciarla perfectamente. Ya sabemos que el tema de procesamiento de datos, todo lo que es informática, avanza muy rápidamente y de repente las empresas necesitan cambiarlo. Y la legisladora considera que 4 años es el plazo indicado, otros vienen al 10. Los intangibles, en el caso de intangibles, la norma señala, o con lo deprecias todo, perdón, en un solo ejercicio, o en un máximo de 10 ejercicios a razón del 10%, ¿no? Siguiente. Otro tema también que creemos importante de verse es el tema de las pérdidas, ¿no? Muchos nos preguntan qué pasa, porque normalmente pensamos en una empresa, de repente cuando inicia, no le va, pues, no va a tener utilidad, o no va a tener o de repente hasta incluso va a tener una pérdida mientras se va acomodando al mercado, donde va a desarrollar su labor, su actividad económica. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con las pérdidas que obtengo en los ejercicios? ¿Cómo se deducen o qué se hace con las pérdidas? En este caso, el legislador peruano tiene dos sistemas. Un sistema A, en el que te permite arrastrar por 4 ejercicios consecutivos las pérdidas de un año determinado y deducirlas en su totalidad. Es decir, esos 10.000 que tengo de pérdidas que obtuve en el primer año, por los 4 ejercicios siguientes las puedo deducir, sin límite alguno. Si tengo utilidad en el siguiente por 2.000, le aplico los 10.000 y ya tengo el resto de mi utilidad. Entonces, perdón, resto de mi pérdida ya no tengo para arrastrar 10.000, sino 8.000, porque ya utilicé 2.000 para compensar la utilidad del ejercicio del año 2. Y así sucesivamente hasta por 4 años. Si en los 4 años no usaste toda tu pérdida, entonces, valga la redundancia, pierdes la pérdida, ¿no? De eso. En el sistema B es distinto. En el sistema B te dice sí la norma que se puede arrastrar de manera indefinida las pérdidas, es decir, no tienes, a diferencia del sistema A, un plazo máximo de 4, no, en el sistema B tú lo puedes usar por cuánto tiempo desees esta pérdida, puedes deducirla por cuánto tiempo te rinda, pero a diferencia del anterior, no se puede usar en su integridad cada año, sino que se puede solo aplicar contra el 50% de las rentas que obtengas en el siguiente ejercicio. Es decir, en mi ejemplo que tenía en el primer año 10.000 de pérdida y en el segundo año tenía una utilidad de 2.000,
Si aplico el sistema A, deduzco toda la pérdida de la utilidad y me queda por arrastrar por 3 años más 8.000, ¿no? En el sistema B, lo que haría es, tengo 10.000, deduzco 1.000, porque como mi utilidad es 2.000, yo puedo nada más aplicar mi pérdida contra el 50% de la utilidad del siguiente ejercicio. Por tanto, deduzco 1.000 y me quedan 9.000 que la puedo deducir de manera indefinida. Siempre contra el 50% de la renta que se obtenga en los ejercicios, ¿no? Así es como se aplica el sistema B. Siguiente, por favor. Y algo que también es importante, y en esto de repente voy a hacer un match con lo que señaló Jessica relativo al tema del capital, que me parece que lo mencionó, es el tema de ese consejo que damos, que hay que hacer de repente un planning para ver cuánto es lo que voy a gastar al año, ¿no? En mi presupuesto, y de acuerdo a eso ver un capital a asignar a la empresa, ¿no? Porque si no llegamos a la figura de los préstamos. Y la figura de los préstamos tiene una particularidad, visto desde el punto de vista de que si tengo un préstamo de mi vinculada, ¿no? Lo que establece la norma es que todo préstamo, así sea de tu vinculada, tiene que acordarse una tasa de interés a aplicar a ese préstamo. Entonces, esa tasa de interés de préstamo tiene que ser una tasa de mercado. Yo diría que debe estar entre un 5 a un 6, más o menos aproximadamente anual. Y la norma dice, perfecto, eso se puede deducir. Ese interés pactado y pagado se puede deducir. Pero, señala la norma, pero establece un límite, ¿no? Te dice, el monto de los intereses que pagues, que puedas deducir como gasto, no debe de exceder el 30% del EBITDA de la empresa. Que el EBITDA que se calcula no es la renta neta, luego de efectuar la compensación de pérdida más intereses netos, depreciación y amortización. Pero también hay que tener en consideración que la norma establece ese límite, ¿no? Puedes deducir el 30% del EBITDA, pero también establece excepciones. Y una de las excepciones que más se usa cuando empresas que recién se instalan es que la norma señala, en el caso de empresas con ingresos menores a 2.300 UIT, es decir, con ingresos menores en dólares aproximadamente a 2.800.000 dólares, en ese caso específico se puede usar el íntegro del interés, se puede deducir el íntegro del interés. Ya no es el 30% del EBITDA, sino esto, el íntegro del interés. Porque la norma peruana ha señalado que para casos de empresas que recién inician, ¿no? O que tienen ingresos menores a 2.300 UITs, se puede deducir el íntegro de ese interés pactado por ese préstamo recibido. Ojo con eso, es que es importante. El siguiente, por favor. ¿Cuándo es que se hace, al anterior? ¿Cuándo es que se hace, Jessica, al anterior, por favor? Ahí está. ¿Cuándo es que se hace el pago de la presentación de la declaración, el pago y la presentación de la declaración jurada anual? La declaración mensual, como lo mencioné antes, se hace todos los meses al mes siguiente, dentro de los primeros días del mes siguiente, ¿no? La declaración anual, ¿cuándo se hace? Fines de marzo, comienzos de abril. Se emite un cronograma de fechas máximas, ¿no? Mensual y anual, inclusive, de acuerdo al último dígito de RUC, estoy reiterando lo que ya habíamos hablado. Eso es como se hace la presentación de la declaración anual. Un tema también importante, y lo hemos señalado acá de manera específica, el caso especial de operaciones entre empresas vinculadas, ¿no? Cuando hay operaciones entre empresas vinculadas, la norma señala que si la empresa peruana, ¿no? Tiene ingresos mayores a 2.300 UITs, aproximadamente 2.800.000 dólares, y tiene operaciones con su vinculada de más de 100 UITs, es decir, de más de 120.000 dólares aprox, debe de presentar un reporte local. Un reporte local que es una declaración adicional, ¿no? Por reporte local que se ha sustentado normalmente un estudio de precio de transferencia para ver si las operaciones entre las empresas vinculadas han respetado los valores de mercado. Eso es lo que, como data, lo pide la administración. Siguiente, por favor. Entonces, este es un vistazo del régimen general que tenemos de la ley del impuesto a la renta. En la época del presidente Kuczynski, dentro de las medidas de la reforma tributaria que hubo en ese momento, se estableció la posibilidad, no la posibilidad, sino que se creó el régimen MIPE tributario. Un régimen MIPE tributario que establece que en el caso de empresas que no superen las 1.700 UITs, o sea, que no superen de ingresos anuales 2.800.000 dólares, como hemos mencionado hasta la fecha, hasta el momento, perdón, de las anteriores láminas, si mis ingresos no son mayores a 2.800.000 dólares, entonces
la norma creaba un régimen especial con tasas especiales, ¿ya? Pero la misma norma estableció algunas excepciones diciendo que no podían acogerse al régimen MIPE tributario aquella empresa que tuviera vinculación directa o indirecta con otras personas naturales, otras personas jurídicas, cuyos ingresos en conjunto superen las 1.700 UITs. Entonces, cuando se le hizo la pregunta a la administración tributaria, señores de la administración tributaria, cuando usted habla de una empresa que tengo vinculación, ¿está hablando solo de empresas peruanas? ¿O también se está refiriendo a un grupo empresarial que, por ejemplo, puede ser internacional? Y la administración tributaria señaló que también debe incluirse en ese cálculo de no más de 2.800.000 dólares a las empresas del exterior, de las que forman parte del grupo empresarial. Por tanto, es muy poco usado para empresas que vienen a instalarse, salvo que, pues, que no cumplan con algunos de este tipo de vinculación que estamos estableciendo en la diapositiva. Siguiente, por favor. Entonces, en el régimen MIPE tributario, para terminar la explicación del régimen, las tasas del impuesto son diferenciadas, ¿no? Te dice, si tú tienes hasta 15 UITs, ahora sí, de renta neta, es decir, de utilidad, ¿no? Hasta el 15 UITs, si tú no vendes más de 1.700 UITs y por tus primeros 15 UITs de renta neta de utilidad, vas a pagar el 10%. Eso es aproximadamente unos 1.800 dólares, aprox, más o menos, ¿no? Por el exceso de esas 15 UITs, vas a tributar a la tasa del 29,5. Básicamente, esto para que lo tengan como idea de cómo funciona esto. Siguiente, por favor. Otro tema que es importante y que le ha dado mucha fuerza a la administración tributaria en estos últimos meses es el tema, hubo una reforma, la cual, por cierto, la próxima semana vamos a tener una charla respecto de eso, pero y una de las diapositivas va a ser esta, la de bancarización. Se cambió porque antes, a ver, ¿qué implica la ley de bancarización en el Perú? La ley de bancarización en el Perú implica, es una obligación que todo aquel contribuyente que desarrolla una operación en el Perú, que quiera pasar como costo-gasto determinado pago que haga algún proveedor, va a tener que usar los medios de pago que señalo acá: depósito en cuenta, giro, transferencia de fondo, orden de pago, tarjeta de débito, crédito, cheques, remesas, cartas de crédito. Eso te pide usarlo a través, si usas un medio de pago, se te reconoce ese costo-gasto. ¿Cuándo? ¿Desde qué monto es obligatorio? Desde que el monto de 500 dólares o más, ¿no? O 2.000 soles, te dice como mínimo, ¿no? O su equivalente, ¿ya? A partir de gastos mayores de 500 dólares o de 2.000 soles, se tiene que usar un medio de pago. Y la norma adicionalmente incluye esto de la mano el cuadrito de la mano derecha en fondo celeste, en el cual señala, ¿desde cuándo, cuándo se considera cumplida la bancarización? Y la norma dice, se considera cumplida la bancarización si el pago que el cliente hace, se entiende, se efectúa directamente al proveedor, acreedor o prestador del servicio. Cuando yo, cliente o usuario, le pago al acreedor, proveedor o prestador de servicio directamente, se entiende, en su cuenta, en su cuenta bancaria, hago la transferencia, se deposita el cheque, lo que sea, ahí se considera cumplida la bancarización. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, el acreedor, el proveedor, me dice, ¿sabes qué, Donald? En esta oportunidad, por favor, no me deposites en la cuenta de la empresa, deposítame a mi cuenta del dueño de la empresa. O hazme un cheque al nombre del dueño de la empresa. En ese caso, la norma ha establecido que eso también es bancarización, se considera bancarizado porque se está usando uno de los medios de pago, pero te dice que para que surte efecto esta bancarización, previo al pago, se tiene que avisar a la SUNAT, sea que el cliente lo avise, o sea que el proveedor lo avise, le tienen que avisar a la SUNAT que está ocurriendo eso. Es decir, decirle a los señores SUNAT, tengo una factura, ¿no? No sé, si yo soy el emisor, decirle al señor SUNAT, tengo una factura que me va a pagar la empresa Mont, pero esta vez no me la va a pagar a la cuenta de la empresa, sino me la va a pagar a mi cuenta personal. O al revés, Mont puede decir, señores SUNAT, yo como cliente tengo, mire, esta factura que pagar de esta empresa, pero el señor me ha avisado que tengo que pagarle a su cuenta personal, por tanto le aviso a usted que voy a pagar. Y después de eso se puede hacer el pago.
Si ocurre al revés, se va a considerar como que no ocurrió bancarización. Se supone, la norma no lo dice, pero se entiende que eso es lo que debería ocurrir como consecuencia. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Qué pasa si no uso medios de pago? Entonces no vas a tener derecho a deducir gasto, costo, créditos, no vas a poder efectuar compensaciones, no vas a poder pedir devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros, recuperación anticipada, restitución de derechos aranceles, nada de eso vas a poder hacer. Si es que no usas el medio de pago, tienes que bancarizar. Cheques, transferencia, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, luego de haber analizado todo este esquema del tema tributario, a continuación unas pinceladas, porque normalmente esto lo hacemos con exposiciones específicas de los convenios para evitar la doble imposición. Perú ha celebrado hasta la fecha 8 convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Canadá, México, Chile, Brasil, Corea, Japón, Portugal, Suiza. Y adicionalmente tenemos uno que lo señalamos con la comunidad andina. Entonces, siguiente, por favor. En el caso de los convenios para evitar la doble imposición, lo que busca la administración, básicamente, es lo que busca la administración tributaria, lo que buscaba los países es que no se tribute en dos países a la vez. Es decir, si por ejemplo una empresa chilena me presta un servicio a una empresa peruana, se entiende que tanto Chile como Perú tienen tributación de renta de fuente mundial y por tanto en Chile yo tributaría por mi renta de fuente mundial, la renta de fuente peruana que obtuve, y a la vez en Perú, como generó una renta de fuente peruana, le haría la retención vía al momento que le hace el pago de la factura que envía. Entonces los países se ponen de acuerdo y dicen, oye, ¿sabes qué? Para evitar que se paguen dos países, pongámonos de acuerdo y digamos en qué país se va a pagar. Y si en algún país retenemos, que sea lo mejor, que esa retención sirva como crédito en el país de donde es residente la empresa proveedora del servicio, ¿no? Porque, ojo, el CDI se usa básicamente para servicios, no para venta de bienes, sino para servicios, porque la venta de bienes se hace a través de TLCs o tratados bilaterales, donde se distribuyen, disminuyen aranceles normalmente. Entonces, en el caso del CDI Perú-Chile, que es el que nos parece que es importante explicarlo en esto, que es muy similar en los demás casos también, por cierto, tenemos que en los servicios en territorio peruano, por ejemplo, el beneficio empresarial, ¿no? Si la ley peruana establece un 30% del CDI, Perú-Chile señala que no hay retención alguna. Cuando se obtenga una renta empresarial, una empresa chilena por servicio que le presta a una empresa peruana, el cliente peruano no le va a hacer retención alguna. En el caso de asistencia técnica, la legislación peruana señala que debería ser una retención del 15%, sin embargo, el convenio para evitar la doble imposición Perú-Chile señala una tasa del 0%. En el caso de distribución de dividendos, la norma peruana establece una tasa del 5%, el convenio para evitar la doble imposición señala que es un máximo del 15%. En el caso de intereses por préstamos de empresas vinculadas, la tasa de retención sobre los intereses según la legislación peruana debería ser del 30%, pero en el caso del CDI Perú-Chile se reduce al 15%, y ese 15% Chile lo puede usar como crédito allá. En el caso de préstamos de empresas no vinculadas, la tasa de retención del Perú es del 4,99%. El CDI Perú-Chile establece un máximo de 15%, por tanto se aplica el 4,99% y lo que se le ha retenido lo usa Chile como crédito, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, regla general, no debería ser retención. Reglas específicas, de acuerdo a cada tipo de servicio que está clasificado dentro de cada convenio, pueden haber retenciones. Pero lo que, sigue por favor Jessica la siguiente, pero lo que yo retenga, lo que se me retenga en otro país, me sirve como crédito al momento que yo calculo mi impuesto a la renta en mi país de residencia, ¿no? Por tanto, el crédito fiscal chileno establece que las personas residentes en Chile que obtengan renta de fuente peruana y estén sujetas a imposición en el Perú, pueden acreditar contra el impuesto a la renta de Chile los impuestos que Perú le ha retenido, ¿no? Entonces, eso es importante. No se pierden los impuestos pagados o retenidos en otro país, por si acaso. Eso es como regla general. Siguiente, por favor. Dicho todo eso, algunos consejos que siempre damos a nuestros clientes. Uno, celebrar contratos. Básico, celebrar los contratos, porque los contratos van a ser lo que me permita a mí establecer en blanco y negro la relación comercial con mi cliente, ¿no? Y adicionalmente poder demostrar a la Administración Tributaria Peruana, por ejemplo, que hay un servicio que he recibido de un proveedor chileno, por ejemplo. Dos, obtener certificados de residencia. ¿Por qué el certificado de residencia que emite la autoridad tributaria? Porque
es la única manera, al menos en Perú, de demostrar que le debo de aplicar el convenio. Es decir, cuando alguien me mande una factura chilena y yo le tenga que pagar y no quiero hacerla y no debo hacer la retención por aplicación del convenio, la única manera que tengo es si ese proveedor chileno me manda su certificado de residencia. Si me manda su certificado de residencia emitido por el Servicio de Impuestos Internos chilenos, entonces yo no le hago retención. Si no me envía el certificado de residencia, le hago retención, porque tenemos normas internas peruanas que señalan eso. Otra cosa importante es acreditar la prestación de servicio, porque muchas veces la administración tributaria peruana viene y hace una fiscalización a tu cliente peruano y te dice, ya, tienes una factura del proveedor chileno, veo que tienes un contrato, pero acredítame qué hizo el proveedor chileno para ti. ¿Cómo lo acredito? Informes, reportes, trabajos específicos, no sé, pero la administración pide acreditar la realización efectiva del servicio. Entonces, para no quedar mal con el cliente peruano, lo que recomendamos siempre es hacer un informe, un reporte, y quién vino, quién no vino al Perú a hacer el trabajo por el cual contrataron a la empresa chilena. ¿Qué más? Hay que llevar un control del trabajador desplazados. ¿Por qué? Porque si una empresa chilena, por ejemplo, tiene más de 183 días de permanencia en territorio nacional a través de sus trabajadores, puede ocurrir que se configure un establecimiento permanente y ya no se aplica el convenio, sino que la empresa chilena tiene que tributar directamente en Perú. Creo que eso es todo de mi parte. Jessica, creo que hay una lámina más. Esto es, por si acaso, el certificado de residencia, ¿no? Viene una factura chilena, como la de la mano izquierda, que viene junto con el certificado de residencia. Es la única manera en la cual el cliente peruano no hará retención o hará una retención disminuida, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de los intereses, ¿no? Eso es todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda, ahí están nuestros correos para cualquier consulta y encargados de poder ayudarlos en cualquier tema que ustedes consideren pertinente. Agradecemos a todos su asistencia y quedamos de ustedes para cualquier otra ocasión. Muchas gracias.